Hola jóvenes, espero que estén muy bien. Nos encontramos hoy día para la primera clase online en donde vamos a revisar los contenidos de la unidad uno de Innovación y Emprendimiento. Así que veamos un poquito, comencemos de inmediato y veamos lo que vamos a revisar el día de hoy. Principalmente, como les comenté en la reunión que tuvimos de inducción, estas clases son para poder abordar los contenidos más importantes y claves de cada una de las unidades. Y en particular hoy día, como les dije, vamos a ver la unidad uno, donde vamos a ver tres aspectos importantes, que es la innovación en Chile, conceptos y tipos de innovación, e innovación y creatividad. Son los tres contenidos principales que trata esta unidad. Empecemos entonces de inmediato con la primera lección. Cuando nosotros hablamos de innovación, primero tenemos que saber en el país cuánto se invierte precisamente en innovación, cuánto invierte el país en apoyar la innovación. Y en ese sentido tenemos este primer gráfico que aparece en los contenidos, en donde nos muestra la comparación de los países con el promedio de la OCDE, que es esta Organización de Cooperación y Desarrollo, a la que pertenece Chile, para que podamos comparar tanto el promedio, como les decía, que se invierte en los países OCDE, junto con lo que se invierte acá en Chile. Como podemos ver ahí en el gráfico, el promedio de inversión en innovación de la OCDE es el 2,3% del PIB. Recordemos que el PIB es el Producto Interno Bruto de cada país. Y Chile, en ese sentido, invierte, como podemos ver, estamos a la colita de los países OCDE, que invierte solamente el 0,4%. Entonces, en ese sentido, Chile, de los países OCDE, es el país de los que menos invierte en innovación. ¿Y por qué es importante invertir en innovación? Porque invertir en innovación va a generar, perdón, que el país invierta más, que haya nuevos empresarios, que haya nuevas ideas, que haya nuevas inversiones. Y habiendo más inversiones, se crea mayor trabajo y el país crece, hay más desarrollo. Por eso es tan importante la innovación, porque precisamente hace que el país vaya creciendo. Y si nos comparamos, primero, si nos comparamos con el promedio, estamos 2 puntos abajo. Y si comparamos con los países que más invierten, están sobre el 4% del PIB. Entonces, es harta la diferencia. Y eso además no solamente se compara con el PIB, sino que tenemos que tenerlo en relación también con cuánto es el PIB de cada uno de estos países. Entonces, en ese sentido, como les comentaba, en Chile lamentablemente se invierte poco respecto a la inversión en innovación y desarrollo. Y aquí se comprueba y hacemos énfasis un poquitito en lo que les comentaba. Como dice ahí, somos el país con menor inversión en investigación y desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con solo el 0,4% del PIB. No alcanzamos a invertir un punto del PIB en innovación. Y también, como se puede observar, en América Latina solo nos supera Brasil no solo, sino que nos supera Brasil con el 1,3 y Argentina y Costa Rica con el 0,6, además de México con el 0,5. Estamos casi a la par con México, considerando sí que los PIB de Chile y México son bien diferentes. México tiene mucha más población, por lo tanto, el PIB también es más grande. Así que hay que tener en consideración esas cosas. Pero si lo comparamos, Chile es el que menos eh, invierte en relación al PIB que tiene como país. Así que es una situación importante a tratar. Y esas son las cifras que tenemos en comparación, como les decía, de otros países de Latinoamérica, con el promedio de la OCDE y lo que nosotros invertimos como país en innovación y desarrollo. Pero esos son los números. También es importante hablar sobre qué entendemos por innovación, porque podemos hablar todo el rato de que lo que se invierte en innovación, pero tenemos que pensar quizás un poquitito antes, sino que qué es lo que entendemos por innovación. Y ahí es donde también la Organización de Cooperación de la OCDE, ¿cierto? Nos da una pequeña definición, donde ¿qué dice? ¿Qué es la innovación? Nos dice que es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, bien o servicio, proceso,
método de comercialización o modelo organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. Cuando hablamos nosotros de innovación, primero se define básicamente, bueno, ahí la definición está súper bien, pero para entenderlo quizás de una manera más básica y más intuitiva, tenemos que, por ejemplo, cuando hablamos de innovación, es crear un producto nuevo, que es lo que nosotros más arraigado en la mente tenemos. Cuando nace un producto nuevo, ¿cierto? Que no se ha visto antes, por ejemplo, las IAs, que son un producto nuevo, algo, una herramienta nueva que antes no existían, ahí tenemos una innovación. Pero una innovación no es solamente crear algo nuevo, sino que es tomar algo que ya existe y mejorarlo significativamente, que es lo primero que aparece acá en acá en la diapo, en lo que están viendo ustedes en la pantalla. Entonces, no es solamente crear algo nuevo, sino que es tomar algo que ya existe y mejorarlo significativamente. Y nosotros estamos como muy acostumbrados a relacionarlo con un producto o con una herramienta. Como les dije, la invención de las IAs es una innovación tremenda por sí misma. Pero no solamente la innovación se aplica a productos nuevos, sino que también, como dice acá muy bien la definición, puede ser un servicio nuevo, un proceso nuevo, un método de comercialización o incluso modelo organizativo en las prácticas internas de una empresa, en la organización o trabajo en las relaciones exteriores. Entonces, la innovación no solo es crear un producto o servicio nuevo, sino que una innovación también puede estar dada por procesos, métodos de comercialización o métodos organizativos dentro de una empresa. Se puede innovar en todo ámbito dentro de la empresa. No solamente, insisto, hay que sacarse de la cabeza que la innovación es igual a crear o mejorar un producto o servicio, ¿ya? Sino que también puede ser en estos otros ámbitos que les comentaba. Así que eso hay que tenerlo súper en cuenta al momento cuando hablamos de innovación. Y además hay distintos tipos de innovación, ya dependiendo del grado que nosotros le demos. Y las vamos a revisar un poquitito. Primero está la innovación radical, que como dice corresponde a un quiebro absoluto en lo establecido, ya sea a través de la generación de nuevos productos, procesos, diseños, utilidades, tecnologías o metodologías organizativas, que es lo que les conversaba en en la lámina anterior, donde ahí nos dice que un ejemplo muy decidor de este tipo de innovación se dio cuando la empresa Samsung cambió su actividad de exportador de pescado a la fabricación de teléfonos móviles. Y esto es real, antes Samsung se dedicaba solamente a la exportación de pescado, hasta que decidieron dar un giro completo, ¿cierto? E innovar con respecto a los teléfonos móviles, hacer nuevos teléfonos móviles, ¿ya? Otra innovación radical, como les comentaba, podríamos decir que es la IA, estas inteligencias artificiales. También es una innovación de tipo radical, que algo no existe. Pasamos de tener que estar buscando en Google nosotros la información a tener una herramienta que casi piense automáticamente. Entonces, ahí nosotros tenemos una innovación radical. La podríamos clasificar como una innovación radical. Otros ejemplos que aparecen acá son el fuego, la agricultura, la brújula magnética y el automóvil, que son ya antiguos, pero es para que nos demos cuenta cómo el cambio de algo es una innovación radical. Porque antes de la agricultura no existían estos cultivos a gran escala, no existía. Por ejemplo, la brújula magnética, antes los barcos se guiaban solamente por las estrellas. Y si estaban nublados, mm, prácticamente se perdían. Hasta que la invención de la brújula. O incluso el automóvil. Antes del automóvil, cómo se eh, movilizaban las personas a través de caballos. Los caballos eran la principal fuente de movilización hasta que se creó el automóvil. Entonces, esas son innovaciones también de tipo radical. Perdón, ahí me cambié, que también son tecnológicas. Me cambié a la siguiente, perdón. Entonces también son radicales. Y no es malo que me haya cambiado porque una innovación no solamente se puede englobar en un solo tipo, sino que puede ser de varios. En la radical les comenté el tema de las IAs, que también se puede eh, designar como un tipo de innovación tecnológica, obviamente. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, también se genera particularmente cuando el progreso del conocimiento tecnológico o científico, esos son detonantes del cambio. ¿Ya? Y ahí también hay muchos ejemplos. Los que les acabo de nombrar, que también no solo son tecnológicos, también son radicales. Entonces, como les decía,
no es del todo malo que me haya equivocado en cambiar sin querer la presentación, sino que las innovaciones las podemos tipificar de más de un tipo. No solamente se engloban en un solo tipo. Y estas que aparecen acá como ejemplo, más las inteligencias artificiales que les comenté, ambas son, o todas las que tenemos acá y le he mostrado, son innovaciones tanto radicales como tecnológicas. Las podemos englobar en las dos, ¿ya? Entonces ahí tenemos las dos primeras. Luego viene la innovación comercial, que como lo podemos definir ahí, son los factores vinculados principalmente al marketing, que son las promociones de ventas, sistemas de distribución, entre otras, los que generan un cambio en el producto o servicio. Por ejemplo, cuando una empresa desea habilitar una venta online de su artículo, que por ejemplo Amazon. Entonces, Amazon tuvo un tipo de innovación comercial, porque sus productos no creó un nuevo producto, sino que creó la manera en que los vendía. Entonces Amazon lo que hizo dejar de vender productos en una tienda física y empezó a vender productos de manera online. Amazon fue la primera. Y de ahí ya nacen todas las demás que nosotros conocemos, Temu, Mercado Libre, las tiendas de retail que ahora también venden de esa manera, pero la primera fue Amazon. Entonces Amazon tuvo la innovación comercial en este tipo de nuevos servicios, de nuevas ventas. ¿Ya? No crearon un producto, sino que innovaron en ese aspecto, en cómo ellos vendían los productos que poseían. ¿Dónde podríamos ver otra innovación comercial? Súper sencilla. Antes, cuando uno tenía que pagar el estacionamiento, por ejemplo, siempre tenía que ir a una caseta y pagarle a una persona. Pero, como ya quizás todos saben, ya todos los estacionamientos, o la gran mayoría, las podemos pagar en máquinas automáticas, donde uno mismo paga sin necesidad de pasar por una persona. Entonces también ahí hay una innovación comercial que permite que las personas puedan pagar de manera más rápida el estacionamiento, sin tener que hacer una fila única donde hay una persona, ¿cierto? Cobrando. Y típico que esa persona que estaba cobrando estaba, no sé, en el piso -1 y a veces yo estaba estacionado en el piso -4. Entonces ahora con esta innovación pueden haber cajeros, de estos cajeros automáticos de estacionamiento en todos los pisos. Entonces eso hace mucho más eficiente y esa también es una innovación comercial. Y ahí tenemos dos ejemplos. También están las innovaciones organizativas que como dice ahí, la evolución se basa en un mejor aprovechamiento de los recursos, de los materiales, ya sean humanos o financieros, y nos dice que es el caso de FedEx, la empresa que implantó un sistema de reparto más optimizado para realizar un estudio topológico. Bueno, el estudio que hizo esta empresa, que es una empresa que hicieron, que el estudio lo hicieron en la ciudad de Nueva York, se dieron cuenta que los móviles, al doblar a la izquierda, ¿cierto? En un cruce, se demoraban más. Pues en realidad no se dieron cuenta. Al hacer el estudio se dieron cuenta que precisamente se demoraban mucho. Y cuando analizaron todo el estudio, ahí se dieron cuenta de que cada vez que los automóviles, sus móviles de reparto tenían que doblar a la izquierda, se demoraban más. ¿Por qué? Porque en Nueva York la mayoría de las calles son de doble sentido. Entonces, cuando querían doblar a la izquierda, ¿cierto? Les costaba mucho más doblar a la izquierda. ¿Y qué se dieron cuenta también? Que, ¿y cómo solucionaron eso en realidad? Se dieron cuenta que la solución era que sus móviles siempre trataran de doblar a la derecha. Aunque se tuviesen que dar la vuelta a la manzana para ir a un lugar. En vez de doblar a la izquierda, dar la vuelta a la manzana completa. Entonces, a pesar de que el trayecto era más largo, hacían dos cosas. Primero, que se demoraran menos, por lo que le llegaban los productos en menos tiempo a la persona a la que se lo llevan. Y además gastaban menos combustible, a pesar de que el trayecto era más largo, pero al estar detenido más tiempo se gastaba más combustible. Y eso les funcionaba mucho mejor. Entonces, desde ese estudio, la instrucción a todos los repartidores era que en vez de doblar directamente a la izquierda, siempre trataran de doblar a la derecha, aunque se tuviesen que dar una vuelta a la manzana para ir en cierta dirección. Y lo implementaron y en realidad les funcionó. Se empezaron a demorar menos los móviles en llevar el producto a las personas y empezaron a también ahorrar en combustible. Entonces, a pesar de lo poco intuitivo
que esto suena, porque para uno no tiene sentido de buena a primera, decir como en vez de doblar directamente a la esquina, voy a dar una vuelta a la manzana, obviamente voy a gastar y me voy a demorar más, pero en realidad no. Con este estudio se dieron cuenta de que no y innovaron en ese aspecto, con esa organización de cómo daban las instrucciones a los móviles para llegar a cierto lugar. ¿Ya? Entonces, toda innovación que se haga dentro, internamente en una empresa, para aprovechar mejor los recursos o optimizar los recursos, ya sean materiales, humanos, financieros, como dice ahí, también se toma como una innovación de este tipo, una innovación organizativa. Y también es innovación. Recuerden lo que dijimos al principio. Una innovación no se trata solamente de crear un producto o servicio nuevo. También se trata de, en el caso de esta innovación organizativa, como les decía, optimizar los recursos materiales, humanos, financieros. ¿Ya? Y esos son los tipos de innovación que tenemos. Entonces, ya tenemos los números con respecto a la innovación de Chile en relación con los países sudamericanos y en relación a la OCDE. Ya tenemos la definición de innovación y los tipos de innovación, pero como dice ahí la lámina, la innovación parte desde la creatividad, que es el punto inicial de la innovación. Entonces, sin creatividad no hay innovación, ¿cierto? Porque desde la creatividad nacen precisamente nuevos productos, nuevos servicios, nuevas maneras de hacer las cosas. Y teniendo en cuenta esto, la pregunta que surge es precisamente, ¿qué es la creatividad? ¿Cierto? Y ahí hay varias definiciones que uno podría buscar o les podríamos mostrar, pero a mí me gusta esta que aparece en los contenidos, en los apuntes de la unidad, que esta según Barrón, que es de 1969, que dice que la creatividad es la habilidad del ser humano para traer algo nuevo a su existencia. Entonces ahí los dejo para que piensen un poquito. ¿Qué personajes creen ustedes de la historia, antigua o reciente, destacan por su creatividad? Yo les puedo nombrar uno, que a lo mejor quizás es el que a varios se les va a ocurrir. Steve Jobs, que creó el tema de los iPhones. Y no solamente los iPhones, sino que todos los productos que, o la mayoría de los productos que conocemos, incluso de Apple en la actualidad. No todos, pero la gran mayoría son de la cabeza de él. Entonces, ahí tenemos una persona destacada por su creatividad. ¿Cuál fue su principal rasgo de creatividad? Eh, con el iPhone. Que eso, ese es como su hito, que antiguamente estaban todos los teléfonos, tenían las teclitas, y mientras más teclas tenía el teléfono, mejor era. Esa era la percepción que tenían las personas, y ahí es donde estaban, donde existían los teléfonos, ustedes no se deben acordar, pero si alguien se acuerda por ahí, los BlackBerry, donde los BlackBerry eran los teléfonos top de línea antes de que aparecieran los iPhone, porque tenían el teclado completo como el que tienen en el teclado de su teléfono, el que le aparece al escribir en la aplicación que sea, o como en el del computador. Entonces lo tenían incorporado. Entonces la mitad del teléfono era precisamente todas esas teclas. Y además la pantalla era no tan grande, que implicaba el hecho de que la mitad del teléfono, insisto, incluyera tantas teclas. Entonces la invención de Steve Jobs fue precisamente de que, primero, eliminar todas esas teclas, que todo el teléfono fuera pantalla. En ese tiempo el iPhone tenía una tecla nomás en la pantalla, que era la del Home. Y además, que el teléfono no solamente fuera teléfono, sino que el tema de las aplicaciones en el teléfono es invención de Steve Jobs junto con el iPhone. No solamente el iPhone, de que toda la pantalla, de que toda la pantalla del teléfono, mejor dicho, que el teléfono fuera solo pantalla y que además funcionara con aplicaciones, sino que además toda la música también que nosotros tuviésemos, ya dejáramos de tener productos eh, separados del teléfono y que todos se incluyeran en el teléfono. ¿Ya? Entonces, de ahí, esa es la idea, si no es solamente que Steve Jobs crea el teléfono sin teclas, pura pantalla, sino que también está el tema de, como les decía, de las aplicaciones y de la música. Y de ahí, a partir de eso, ya dejaron de existir todo lo que se conocía antes, que eran
los personal stereo para los que son mucho más antiguos, los MP3, eh, e incluso los productos de Apple que también existían antes. No me acuerdo cuál es el nombre que tienen. Bueno, ahí si alguien se acuerda que antes tenían también solamente productos para la música. Y bien, para poder tener, para el tema de la creatividad, eh, primero, hay varias maneras de ser creativo. Hay personas que son creativas de manera natural. De manera natural siempre se le están ocurriendo cosas nuevas. Pero en general, uno puede esquematizar de cierta manera u ordenar de cierta manera el proceso de la creatividad, más que de la innovación. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Las fases que tiene un proceso creativo, ya sea personal o en conjunto, porque no todas las ideas a veces salen de una sola persona, sino que sale de un equipo de personas que inventan algo nuevo o generan una idea creativa. Ahora, este es un modelo que se utiliza, no significa que sea el único, pero es un modelo que podemos utilizar. ¿Qué nos dice este modelo? Que como primera cosa tenemos que tener el tiempo de preparación, donde nos dice que en la etapa en la cual se recopila información y datos de la problemática u objetivo a alcanzar, donde este es el punto de partida que nos sienta las bases del proceso. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que para ser creativo, lo primero que tengo que analizar es el entorno sobre lo que yo quiero ser creativo, para que se entienda bien. Cuando Steve Jobs creó el iPhone, lo primero que tuvo que hacer es interiorizarse de todo lo que existía en el momento con respecto a los teléfonos. Recopilar información, saber en qué están los teléfonos, qué es lo que se hace, qué es lo que no, cuáles son las alternativas, hacer como un estado del arte de el área en que yo quiero innovar o generar una idea creativa, más que innovar, generar una idea creativa. Entonces, primero tengo que eh, interiorizarme del tema. Por ejemplo, si mi idea es generar una idea creativa sobre la venta de alimentos de comida rápida, primero tengo que analizar todo lo que existe, saber cómo funcionan desde los carritos de comida o los negocios de comida que están cerca de mi barrio, hasta el tema de cómo funcionan las grandes cadenas como McDonald's, Burger King y todas las que conocemos. Primero tengo que conocer del tema, conocer la problemática, obtener datos, recopilar información, porque si no, a lo mejor voy a, según yo, tener una idea creativa que ya existe, que ya está implementada y que yo no conocía simplemente. Y toda la pérdida y todo el tiempo que ocupé para esa idea que al final ya existía, es pérdida de tiempo. Entonces, por eso es importante primero conocer el entorno y recopilar información y datos de la problemática del área en la cual me quiero inmiscuir y generar una idea creativa para que a partir de ahí pueda empezar a pensar y sea mi punto de partida. ¿Ya? Ese es el punto de partida. Cuando yo conozco el área en el que quiero ser creativo, me es más fácil ser creativo, porque sé lo que ya existe y sé lo que no. ¿Ya? Como segunda cosa, que aquí no nos vamos a detener mucho porque en la unidad que viene profundizamos con el tema de la lluvia de ideas, así que lo vamos a ver por encima. Y como les digo, en la unidad 2 se profundiza más sobre el tema de la lluvia de ideas. Luego que tenemos recopilada información, datos relevantes, qué hay, qué no existe, qué sí, qué no, el estado del arte, sobre el área en la cual yo quiero hacer o generar unidad creativa, viene el tema de la lluvia de ideas. Como ya sé qué es lo que hay en el área y qué es lo que no hay, empezamos a trabajar una lluvia de ideas, donde puede ser personal, y generalmente no es conveniente que sea personal, porque queda muy vago hacerlo con un equipo de personas donde nos dice que esta lluvia de ideas va a corresponder a la muestra de manera informal y libre de ideas en torno a un tema o temas que se están abordando. Este proceso se puede reforzar, perdón, cuando se aclaran el o los objetivos que se buscan. Por ejemplo, respondiendo, ¿qué queremos lograr? Por ejemplo, si lo vemos con el tema de generar una idea creativa sobre la venta de comida rápida y quiero hacer una lluvia de ideas sobre eso. Lo primero, para el equipo que va a generar todas estas ideas que van a surgir de esta lluvia de ideas, lo primero es el objetivo, qué es lo que queremos.
con respecto a el tema de la comida rápida. El cómo se vende, el generar un producto nuevo, generar, no sé, un empaque nuevo, generar el cómo le cobramos a los clientes, generar la publicidad que queremos generar para nuestra comida rápida que queremos vender. Entonces hay que poner un objetivo en particular, porque decir ya, generemos una lluvia, hagamos una lluvia de ideas sobre el tema de las comidas rápidas, no es que sea muy vago, es muy general. Entonces ahí las ideas se pueden dispersar mucho. En cambio, cuando uno le pone un objetivo, acota más lo que queremos lograr, es mucho mejor. Como les decía, por ejemplo, sobre las comidas rápidas, sabemos que se venden, pero nosotros queremos generar un formato de venta, un envase nuevo o envases nuevos sobre cómo le entregamos la comida a los clientes. Entonces ahí la lluvia de ideas se enfoca en eso. ¿Ya? Y la idea principal de una lluvia de ideas es que todas las personas que participan aporten ideas de manera libre y natural, sin pensar en nada, sin pensar si que la idea a lo mejor muy loca, es poco creativa, si ya existe, que a lo mejor vamos a necesitar muchos recursos financieros para poder ejecutarla. No, no se piensa en nada. Ahí se echa a volar la mente y todas las ideas son válidas y todas se anotan, ¿ya? Para que después de este proceso, eh, pasando al punto 3, después de este proceso, que se anoten todas las ideas que surgen de esta lluvia de ideas, generen un proceso de incubación, que se llama. Esto sucede de manera espontánea, donde se gastaron energía en plantear muchas ideas, cuando uno genera un proceso de incubación, que puede ser un día, una semana, ¿cierto? Dependiendo, como dice ahí, que esto es de manera espontánea, pero no deberían pasar muchos días a partir de la lluvia de ideas. eh, Uno al ir revisando todas las ideas que se plantearon, uno puede tomar una idea y juntarla con otra, de dos buenas ideas formar una, o a lo mejor de varias ideas pequeñitas formar una gran idea, que sea la idea creativa que estamos buscando, ¿ya? Se pueden fusionar, se pueden intercambiar, se pueden funcionar no solo dos, sino que varias, y generar la idea creativa que estamos buscando. Para eso sirve ese proceso de incubación, para generar estas conexiones, ¿ya? Y esa es la fase 3 de este proceso. Luego tenemos la fase 4 cuando se vuelve del descanso de este proceso de incubación y precisamente se hacen estas conexiones y sale esa nueva idea o esa idea creativa que nosotros buscamos, donde muchas veces ahí quizás se exagera un poco y dice, ah, esta es la pieza del rompecabezas, o a lo mejor de esas ideas que en el proceso de incubación uno fue buscando y fue uniendo, si algo no le cuajaba todavía, cuando se vuelve el descanso y se ataca nuevamente la idea, ahí quizás sale esa piececita que faltaba, que uniera varias ideas de las que se plantearon en la lluvia de ideas y unirlas en una sola y que sea la gran idea creativa que nosotros necesitábamos. Esa es la fase 4 de este proceso. Perdón. Y la final es la selección de ideas para su aplicación y desarrollo. Como dice ahí, en este momento podemos evaluar los potenciales de la aplicación de las ideas y entregar las mejores en una solución común. Entonces ahí podemos elegir la idea que surgió o elegir varias para que pase por este proceso de selección hasta que al final, ya sea una idea que nosotros tomamos o varias ideas buenas que nosotros consideramos creativas, unirlas, mejorarlas o seleccionar la que mejor se adapta a lo que nosotros queremos implementar y lo que estamos buscando. Y esa es la idea creativa que finalmente se va a aplicar. ¿Ya? Y este es un proceso de creatividad que podemos tomar, ¿ya? No es el único. A veces uno incluso se puede saltar pasos, porque a lo mejor en la misma lluvia de ideas sale una idea de inmediato genial que a todos les hizo clic y se saltan el paso 3 y 4 o esas fases. Entonces, es un proceso o las fases que se proponen. No es la única, insisto, pero esta es la fase, esta es una de las que se propone, de las más utilizadas, pero no significa que hay que aplicarlo a rajatabla, sino que a veces el proceso creativo puede saltarse de una fase a otra, de acuerdo a la idea creativa que surja.
como les decía, incluso las ideas creativas a veces nacen sin un proceso. Perdón, incluso a veces salen sin un proceso, sino que a veces a alguien se le ocurre una idea y que dice, todos dicen, esta es la idea, y no pasó por ningún proceso, ¿ya? Así que eh, esta es una manera en que nosotros podemos esquematizar. Ahora, ¿qué hay que tener en consideración ahora que tenemos claros los conceptos de innovación y creatividad, que no son lo mismo, por eso están separados? Creatividad e innovación no son lo mismo. Creatividad es el proceso en el que nosotros encontramos una idea creativa, es solo la idea. La creatividad tiene relación con la idea que a mí se me ocurrió, que la puede romper, ya sea creando un nuevo servicio, creando un nuevo producto o mejorando algo que ya existe de manera sustantiva. Y la innovación es tomar esa idea e implementarla. Cuando yo tomo una idea creativa y la implemento, estamos hablando de innovación, ¿ya? Porque no sirve nada una idea de un producto nuevo. ¿Cuándo se transforma en innovación? Cuando yo esa idea la ejecuto, la implemento y tengo físicamente mi producto o lo pongo a la venta, si es que estamos hablando de un producto. Eso es la innovación, tomar una idea creativa e implementarla, ¿ya? Y finalmente, para ir terminando, tenemos acá un esquema sobre el proceso de innovación también, que difiere un poco al que acabamos de ver sobre las fases, pero básicamente es casi igual, que aquí está manera esquematizada, donde ¿qué nos plantea? Que primero tenemos que ver las oportunidades que tenemos, perdón. Primero tenemos que ver las oportunidades que tenemos para que precisamente veamos la generación de oportunidades. Cuando hablamos de la generación de oportunidades, son generaciones de nuevas oportunidades, ¿ya? Y estas oportunidades, ¿cómo se analizan? De acuerdo a el estudio este que hacíamos, de primero obtener datos, de obtener información sobre el área o producto o servicio que yo quiero mejorar. Y ahí se plantean todas las ideas, que puede ser a través de la lluvia de ideas. Luego, todas estas ideas que se proponen, nos propone este modelo que se evalúan para saber qué idea es mejor, es peor, se adapta mejor a lo que queremos y se acerca más a lo que queremos, a lo que queremos o al área que queremos innovar en particular. Por lo tanto, ahí se hace una selección. Por eso de todas estas ideas que tenemos al principio, acá vamos pasando por el embudo y en el proceso de evaluación descartamos algunas. Luego se hace se puede hacer la priorización, que es decir, ya tenemos más de una idea buena y que se pueden implementar, no solo una, sino que dos o tres ideas que podemos implementar. Y en esta fase, ¿qué nos propone? Que prioricemos. ¿Cuál es la idea que vamos a implementar primero? ¿Sí? Porque a lo mejor son complementarias o una buena idea puede surgir o se puede dar de acuerdo a cómo, puede surgir de acuerdo a cómo el resultado que tenga otra idea. ¿Ya? Así que ahí quizás hay que priorizar. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? En base a eso, precisamente. ¿Qué idea es mejor implementar de nuevo? Porque, insisto, puede que una idea sea la consecuencia de que una primera idea sea exitosa. Luego, y hasta aquí, por eso está marcado cada vez con más rojito, hasta aquí yo marcaría el proceso de creatividad. Porque aquí, ya cuando entramos al embudo, a la parte recta del embudo, ya empezamos con el tema de la implementación. Aquí, en estos tres últimos puntos, ya estaríamos hablando de innovación y en los primeros tres puntos de la creatividad. Ya aquí, en los primeros tres puntos de este modelo, está todo el proceso creativo, el generar ideas, evaluarlas, priorizarlas hasta que tengo las ideas que quiero implementar. Y desde los tres últimos, a partir de la definición del proyecto, ya estamos hablando de la innovación, en donde lo primero que hacemos es definir el proyecto. Tengo la idea que voy a implementar como prioridad y diseño el proyecto precisamente para implementarla. Después, este proyecto que yo defino, diseño para posteriormente ejecutarlo, precisamente lo ejecuto en el paso que viene. Y luego que lo ejecuto, ¿cierto? Se hace el proceso de seguimiento. Si resultó la implementación de este proyecto a través de la idea que se generó y retroalimentar, ¿sí?
si hay que hacer algún ajuste, si es que no, si el producto fue exitoso, si no, si vale la pena insistir con él o no, o si fue un éxito, seguir con las otras ideas, ¿cierto? De la priorización que hicimos en este último proceso de creatividad. ¿Ya? Entonces, los primeros tres pasos están relacionados con la creatividad y la obtención de una buena idea, y los tres últimos pasos en este modelo están relacionados con el proceso de innovación, de cómo implemento la idea o las ideas que nosotros obtuvimos en los tres primeros pasos. ¿Ya? Y con esos jóvenes tenemos todos los contenidos que están en la primera unidad, en los apuntes de la primera unidad. Les recuerdo que estos son los aspectos más importantes de la unidad. El detalle, como les dije y comenté también en la reunión de inducción, los tienen que revisar ustedes y ante cualquier duda, por supuesto que me pueden preguntar a través de los canales que también analizamos en la reunión de inducción. Si no han visto todavía la reunión de inducción, lo pueden acceder a ella. De hecho, les voy a mostrar ahora cómo podemos acceder. Van ustedes al Moodle, al curso, y van a encontrar con esta página, donde pueden revisar la reunión de inducción, aquí en bienvenida. Al final, donde dice video presentación del curso, aquí ya está subida la reunión de presentación, ¿ya? Ahora bien, esta misma reunión que estamos teniendo esta unidad uno también va a estar disponible. En breve momento se las voy a subir. Para ello tienen que ir a la unidad uno y donde dice los contenidos, al final, donde dice video respaldo de la clase online de la unidad uno, les voy a subir este video que estamos grabando para que lo puedan revisar cuando quieran. Así que va a estar disponible en algún par de horas más, ya va a estar disponible para que lo puedan revisar. Y ante cualquier duda que puedan tener, por supuesto, pueden ir a Organízate, contacto con el docente, y aquí están todos los métodos que tenemos para, eh, para poder contactarnos y me pueden hacer las preguntas que quieran, que es a través del correo, a través de la mensajería del Moodle o a través de las tutorías personalizadas que ya las tienen publicadas y están disponibles en los horarios en que podemos agendar alguna. Además, siempre, por supuesto, de que también pueden hacer sus preguntas o plantear sus dudas en el link Prepárate de cada una de las unidades, donde está el foro de activación y la guía de trabajo aplicado, que también a través de estos dos elementos, el foro y la guía, me pueden hacer las preguntas que gusten. La diferencia es que acá en el foro o en la guía de trabajo aplicado, si ustedes me hacen una pregunta, va a estar disponible para todos sus compañeros, tanto la pregunta que me hagan como la respuesta que yo les dé. Si necesitan que les dé una respuesta en particular a ustedes, los métodos que vimos anteriormente, ¿ya? Así que les recuerdo también que, según el calendario, se les recomienda que contesten el cuestionario de la unidad uno, ¿cierto? Perdón, durante esta semana que es del 13 al 19, ¿ya? Se les sugiere desarrollar el cuestionario de la unidad uno, pero les vuelvo a recordar, como lo dijimos en la reunión también de inducción, como también se lo envié a través de mensaje, que los cuatro cuestionarios los pueden contestar, como aparece acá, hasta el 8 de junio. Los puede contestar cuando quiera, con plazo límite esta fecha del 8 de junio. ¿Ya? El calendario que está abajo es la propuesta que ustedes tienen. Es la sugerencia de trabajo o de calendario de trabajo que se les sugiere, insisto, que ustedes apliquen. ¿Ya? Así que recuerden también que pueden contestar hasta dos veces cada cuestionario y que lo pueden contestar cuando deseen. Lo pueden contestar todos juntos durante una semana. Si ustedes quieren dedicarle una semana al curso y contestar los cuatro cuestionarios durante esa semana, lo pueden hacer o en un día incluso, como gusten. Los tiempos los organizan ustedes. El calendario de acá abajo es una propuesta de plan de trabajo, ¿ya? Así que, como les comentaba, se sugiere que esta semana puedan contestar el cuestionario número uno, que es la primera nota que equivale al 15% de la evaluación final, de su nota final, pero recuerden que tienen plazo máximo hasta el 8 de junio para contestar los cuatro cuestionarios de las cuatro unidades, que es lo que es con nota. Recuerden que tanto el foro de activación de cada unidad como la guía de trabajo aplicado de las cuatro unidades son evaluaciones formativas. ¿Qué quiere decir esto? Que no son con nota, ¿ya? Así que para que lo tengan en consideración.
¿ya? Así que eso, jóvenes, y les recuerdo también que los links a las clases, a todas las clases, también ya están aquí en en la pestaña correspondiente, donde actualmente estamos en la clase 1. ¿Ya? Ahí está la fecha y también están las fechas publicadas de todas las demás clases, donde la siguiente la vamos a tener el 8 de mayo a las 6. Aquí tienen el link. La de la unidad número 3 el 22 de mayo, ¿cierto? También tienen el link. La clase online de la unidad 4 que será el 5 de junio, también tienen el link ya disponible. Y finalmente la clase online sobre la actividad de integración, que es el viernes 12 de junio, donde también ya está publicado el link. Entonces, los links de todas las clases online los pueden ubicar acá en la pestaña del mismo nombre. ¿Ya? Así que eso, jóvenes. Espero que les haya quedado todo claro. Los invito a contestar la evaluación de la unidad 1, a pesar de que tienen hasta el 8 de junio para contestar, pero para que puedan ir de manera ordenada y esquematizada. Y quedo atento a cualquier duda o consulta que puedan tener sobre los contenidos de cualquier unidad, no solamente de la unidad 1, que es la que acabamos de ver, sino sobre cualquiera de las cuatro unidades eh, del curso, ¿ya? Así que eso, espero que estén muy bien. Mucho éxito en sus respuestas a los cuestionarios y nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.